si un viaje común en autobús, una rutina cualquiera, fuera el punto exacto en el que tu vida se parte en dos? Hoy te voy a contar una historia que toca el corazón. La historia de una mujer abandonada y humillada, despojada de todo por el hombre que juró protegerla, y defendida por alguien que nadie habría considerado importante. Todo comenzó con un gesto mínimo de bondad: sostener a un anciano tambaleante en medio del ruido y el calor de un autobús lleno. Nada más. Nada menos. Ese mismo día, frente a ella, sobre la mesa, estaba un sobre oficial del juzgado, con sello, firma y una sola palabra escrita con letras frías: divorcio. No gritó, no llamó a nadie, solo cerró los ojos y apretó el borde de la mesa con los dedos blancos de tanto contenerse. El mensaje de su marido era corto, certero, cruel. No compliques las cosas, solo firma y terminamos. No tenía dinero, no tenía abogado, no tenía a quién llamar. Estaba completamente sola. Y aún así, tomó una decisión silenciosa: presentarse igual, caminar hasta ese juzgado sin pedir nada, sin rogar. Lo que no sabía es que el destino ya había preparado un escenario oculto, uno que ni ella ni su agresor podrían controlar. Juan siempre fue de esos hombres que creen que el dinero los vuelve invencibles, que una corbata importada y una sonrisa de abogado les da derecho a aplastar a los demás. Me quiso borrar como si yo fuera una empleada más en su hoja de vida. Pero cometió el peor error de todos: subestimar a alguien que no le debía nada, y a otro que lo había visto todo. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte, para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. El primer rayo del día entró por la ventana rota del comedor. Me levanté como siempre, por inercia, en una casa que ya no me reconocía como su dueña. Caminé descalza hasta la cocina de azulejos fríos, y ahí lo vi: un sobre manila con sello estatal. El nombre en la esquina superior decía: Tribunal de Familia de Caracas. La sangre se me heló en ese instante. Lo abrí torpemente. Demanda de divorcio. En negritas me arañó la vista. Juan no me escribió ni una línea, nada, ni un «lo siento», ni una explicación. Solo papeles sellados, como quien cancela una deuda vencida. Después de 15 años juntos, ¿eso era todo lo que merecía? La casita donde criamos a nuestro hijo, esa que decoramos con muebles de segunda mano y risas sinceras, ahora era puro cascarón. Me senté en la silla coja de la cocina, esa que Juan siempre prometía arreglar. El divorcio había llegado sin previo aviso, y con él, una certeza: esto no era una separación. Era un castigo. No lloré. Solo apreté el sobre con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que esto no era solo el final de un matrimonio, era el inicio de algo más oscuro, y lo peor de todo es que ni siquiera había empezado lo más fuerte. La palabra mañana venía impresa en el encabezado del documento, en mayúsculas, como si gritara: comparecencia obligatoria, 9 de la mañana. Apenas vi esa fecha, me sentí asfixiada. ¿Cómo se supone que una mujer procesa el fin de su matrimonio en menos de 24 horas? No era tiempo para entender, solo para sobrevivir. Quise llamar a alguien, pero me di cuenta de que no tenía a quién. Mi hermana vive en el extranjero, mi madre no sabe ni prender el celular, y mis amigas, bueno, hace tiempo que dejaron de preguntar por mí. Juan se encargó de eso también. Me fue aislando hasta dejarme sola con mis pensamientos, sola con su guerra silenciosa. Pasé el resto del día caminando por la casa como un fantasma. Toqué las paredes, abrí cajones, olí camisas viejas. Buscaba pruebas de que algo había sido real, pero todo parecía ajeno, como si yo hubiera invadido la casa de otra mujer. Esa era mi vida ahora, un escenario vacío antes del juicio. El reloj avanzaba como cuchillo. Cada tic era una cuenta regresiva al matadero emocional.
La citación no era solo un trámite legal, era una trampa, porque mañana, ante un juez, Juan no solo quería deshacer el matrimonio, quería deshacerme a mí, y lo peor es que ni siquiera sabía qué argumentos traía consigo. Esa noche, justo cuando intentaba dormir con los ojos abiertos, sonó el celular. Era un mensaje de Juan, sin saludo, sin nombre, sin siquiera una cortesía básica. Solo decía: no olvides llevar tu documento de identidad y firmar todo. No alargues esto más de lo necesario. Como si fuera un trámite municipal. Como si yo fuera un estorbo. No había emoción, ni rabia, ni tristeza. Solo una eficiencia mecánica. Me trataba como a una extraña, como si nunca hubiéramos compartido una vida, una cama, un hijo. Sentí que el mensaje era más que indiferencia, era un golpe calculado. Esa frialdad dolía más que cualquier insulto, porque venía de alguien que me conocía profundamente. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo roto. Ya no reconocía al hombre que me había hecho promesas con lágrimas en los ojos. ¿Dónde quedó el Juan que me leía poemas en la cocina? ¿El que lloró el día que perdimos a nuestro primer bebé? Aquel mensaje selló la idea de que, para él, ya no era persona, era papel. Quise contestarle, quise escribirle algo feroz, pero no lo hice, porque entendí que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Estaba tratando con un enemigo que conocía mis puntos débiles mejor que nadie. Y ese mensaje no era solo una notificación, era una advertencia. El verdadero golpe estaba por llegar. El mensaje siguiente llegó al amanecer, como si Juan supiera que no había dormido. Esta vez sí tenía palabras, pero ojalá no las hubiera escrito. Decía: mírame a mí, mírate a ti. Te quedaste en el mismo lugar, con la misma ropa, los mismos sueños baratos. Yo avancé. Vos te estancaste. No era solo crueldad, era desprecio ideológico. Era su forma de decirme que valía menos por ser ama de casa, que criar a nuestro hijo, mantener el hogar y sostenerlo en cada caída, eran cosas que no cotizaban en su nuevo mundo de trajes caros y frases de coach barato. Me comparaba como si fuéramos productos en una góndola. Él, marca de lujo; yo, oferta vencida. Lo más indignante fue que no lo decía con rabia, sino con superioridad académica. Como si fuera un hecho científico, yo ya no era suficiente. Su éxito, ese que habíamos construido entre los dos, ahora era solo suyo. Yo era el lastre del que se había liberado. Y ni siquiera intentaba disimularlo. Me hervía la sangre, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Porque no buscaba discutir, buscaba humillar. Y lo estaba logrando. Pero algo dentro de mí, algo que él creía muerto, empezó a despertarse. No era odio, era algo más profundo, algo que no tenía nombre aún, pero que pronto iba a tener rostro. Juan habla de su éxito como si lo hubiera inventado solo, como si yo nunca hubiera existido. Pero yo recuerdo las noches que pasé cosiendo ropa para vender en la feria, solo para poder pagarle el curso de especialización. Recuerdo cómo me comía el orgullo cuando teníamos que pedir fiado en la panadería. Eso no lo menciona en sus discursos. Yo estuve cuando lo despidieron por tercera vez, llorando como un niño en el baño. Fui yo quien le escribió el primer currículum decente. Yo lo empujé cuando ya quería abandonar todo. ¿Y ahora viene a decir que fue autodidacta? El éxito que presume tiene mis huellas digitales por todos lados. Pero claro, borrarlas también forma parte de su plan. No es solo que niegue lo que hicimos juntos, es que reescribió la historia desde cero, como si yo hubiera sido una simple espectadora. En sus nuevas versiones, él fue el héroe que se levantó solo. Yo, apenas el decorado gris. Eso me duele más que el divorcio, porque mata la verdad, y sin verdad no hay justicia. En ese momento entendí que Juan no solo quería deshacerse de mí, quería borrar mi existencia de su narrativa.
Quería que su mundo nuevo no tuviera rastros de mi sacrificio. Y eso, para mí, era una traición más profunda que cualquier infidelidad, porque traicionar el pasado es traicionar el alma. Juan no solo quería divorciarse, quería aniquilarme con elegancia jurídica. En otro mensaje, me advirtió sobre ciertas lagunas en mi conducta que, según él, podrían ser perjudiciales para mí en un proceso. Hablaba como abogado de novela barata, pero con la frialdad de un verdugo. No era una conversación, era una advertencia velada. Me decía que si no cooperaba, sus abogados podrían hacerme ver como una madre negligente. ¿Negligente yo? Yo, que nunca dormía para que Bruno tuviera leche en la mañana, que lo cuidé con fiebre, con hambre, con miedo. Esa amenaza no era solo sucia, era peligrosa, porque ahora usaba a nuestro hijo como arma. Lo peor era que hablaba con una tranquilidad repugnante, como si el proceso ya estuviera ganado, como si yo fuera una pieza que solo hacía falta empujar. Su tono tenía poder, dinero y desprecio. Y lo peor, impunidad. Yo sabía que tenía amigos en la justicia, favores guardados, abogados con sonrisas de tiburón. Yo estaba entrando en una pelea desigual, pero algo dentro de mí cambió en ese instante. Sentí que si no me defendía ahora, no solo perdería el juicio, me perdería a mí misma, porque lo que estaba en juego no era solo una sentencia, era mi dignidad, y no estaba dispuesta a entregársela tan fácil. Quise sacar algo de efectivo para el pasaje al juzgado, pero el cajero escupió mi tarjeta con un mensaje que me dejó helada. Operación denegada. Probé otra cuenta. Nada. Intenté transferirme desde la aplicación, y ahí entendí. Juan había vaciado todo. Cerró accesos, cambió claves, me había dejado sin un peso. Él sabía lo que hacía. No era un descuido, era una maniobra quirúrgica para inmovilizarme. Porque cuando te cortan el dinero, no solo te quitan recursos, te quitan el aire, la dignidad, la capacidad de elegir. Estaba atrapada en una cárcel invisible con barrotes de dependencia, y eso duele más que cualquier cadena. Revisé mi monedero. Tenía monedas sueltas, un billete arrugado y la tarjeta del almacén del barrio. Eso era todo. Pasé de ser su socia en cada proyecto a ser una enemiga a la que había que desarmar. El mensaje era claro. Sin mí, no podés ni moverte. Una forma de venganza silenciosa, pero brutal. Ahí fue cuando decidí algo. No iba a pedirle ni un centavo, aunque tuviera que caminar, aunque tuviera que vender mi anillo de compromiso. Si quería verme derrotada, iba a tener que esperar un poco más, porque aunque el dinero se había ido, algo dentro de mí acababa de despertar. No hubo gritos, ni drama, ni lágrimas escandalosas, solo silencio. Esa noche me senté en la orilla de la cama, respiré hondo e hice lo que tenía que hacer. Abrí el placard, saqué una muda de ropa sencilla, calzados cómodos y el bolsillo negro que guardaba para emergencias. No fue un escape, fue una preparación para la guerra. Desabotoné el anillo del dedo con una lentitud casi ritual. Lo dejé encima de la mesa, sin nota ni reclamo. No necesitaba palabras. Ese gesto ya decía todo. No me pertenecías más, Juan. No por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Ya no eras parte de mi vida, aunque legalmente aún lo fueras. Miré por última vez el espejo del pasillo. El reflejo no era el de una mujer rota, aunque sí herida. Era el de alguien que, contra todo pronóstico, se estaba eligiendo a sí misma. Esa fue mi decisión silenciosa. No vengarme, no suplicar, solo resistir, con dignidad, con entereza, con el corazón hecho pedazos, pero firme. Nadie supo que me fui esa noche, ni siquiera Bruno, que dormía en casa de su abuela. Cerré la puerta sin hacer ruido, como quien deja atrás un incendio sin mirar atrás. Pero incluso caminando hacia la oscuridad, sentí una chispa dentro de mí. Algo me decía que esa historia
aún no estaba escrita del todo. Caminé con paso firme, pero el alma hecha trizas. Las calles de Caracas estaban vacías, salvo por algún perro callejero y los primeros autobuses del día. Cada baldosa rota parecía querer decirme algo. Mira lo que te hicieron, y aún así seguís caminando. El calor empezaba a pegar, y yo con la ropa que alcancé a meter en la mochila. Pasaban autos con aire acondicionado, vidrios polarizados y música a todo volumen. Algunos miraban, pero nadie paraba. Me sentí invisible, no solo para Juan, sino para el mundo entero, como si ser mujer, sola y sin auto, te convirtiera en paisaje, una postal de la injusticia cotidiana que nadie quiere ver. El trayecto a la parada se hizo eterno. Las piedras lastimaban mis pies, el sudor empapaba mi espalda, y el sol parecía burlarse de mí desde arriba. Pero yo seguía, paso a paso. No tenía opción. Cada metro recorrido era una declaración silenciosa de que no me iba a rendir, aunque me doliera todo. Y mientras me acercaba a la esquina donde paraba el autobús, me invadió un pensamiento extraño. ¿Sería este el punto más bajo? ¿O el inicio de algo que aún no podía imaginar? Porque justo en ese instante, sin saberlo, la historia empezó a cambiar. Pero yo todavía no lo sabía. Apenas llegué a la parada, sentí las miradas clavarse como agujas. 3 vecinas sentadas en banquitos de plástico fingían hablar del clima, pero bajaban la voz cada vez que yo pasaba. Una incluso me ofreció un «¿Todo bien, Carolina?», con ese tono hipócrita que usan para disfrazar el morbo. Sabían, o creían saber. En barrios como el nuestro, la desgracia ajena es entretenimiento, y cuando una mujer es abandonada, se convierte en novela. Nadie pregunta cómo estás, preguntan qué pasó, pero con ansias de escándalo, no de empatía. Me miraban la ropa como si fuera prueba del crimen. Me juzgaban por no haber retenido a mi marido. Escuché una frase que me revolvió el estómago. Algo habrá hecho. Como si perder todo fuera siempre culpa de una. Como si fuera lógico que Juan me dejara si yo no me mantenía interesante. Nadie veía el esfuerzo, las noches sin dormir, las veces que puse su bienestar antes que el mío. Eso no vende chisme. No respondí, ni miré. Me senté al borde del cordón esperando el autobús con la frente en alto, pero por dentro sentía fuego, porque el dolor de la traición era una cosa, pero la humillación pública, el juicio sin defensa, eso te arranca la piel, y aún así, estaba ahí, respirando, esperando. Algo, o alguien, estaba por aparecer. Cuando el autobús aún no llegaba y el sol ya me pegaba en la nuca, entendí el verdadero peso de la soledad. No era solo estar sin Juan, era estar sin respaldo, sin testigos, sin un solo abrazo en medio del colapso. El banco de metal donde me senté estaba oxidado, frío, y parecía entender mejor que nadie cómo me sentía. No había quien me acompañara en ese momento. Ni familia, ni amigas, ni siquiera alguien que me ofreciera una palabra honesta. Todo el mundo sabía algo, pero nadie se acercaba. Y ahí fue cuando me di cuenta. El silencio de los demás también es una forma de abandono. Dolía, porque cuando más necesitas, menos aparece la gente. El ruido de la calle era apenas un murmullo lejano. En mi cabeza, solo escuchaba ese vacío brutal que Juan había dejado. No solo me había quitado el dinero, el futuro y la seguridad, me había quitado la voz. Me convirtió en una nota al pie de su éxito. Y ahora yo estaba ahí, reducida a nada, esperando un autobús como quien espera justicia. Pero justo cuando creí que no podía sentirme más invisible, una figura se acercó desde la esquina. Era lenta, arrastrando los pies, con una gorra descolorida y una bolsa vieja en la mano. No sabía quién era aún, pero ese hombre, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. Y entonces, como una burla del destino, apareció su auto, el sedán gris grafito que Juan tanto adoraba. Brillaba como nuevo,
como si acabara de salir del concesionario. Vidrios polarizados, música baja y ese andar lento de quien se sabe superior. Pasó justo frente a mí, y ni bajó el vidrio, ni un gesto, ni una mirada. Como si yo fuera paisaje. Lo vi desde el banco, mientras la rueda trasera pasaba por el mismo bache que siempre evitaba cuando me llevaba. ¡Qué ironía! Cuando estaba conmigo, ese auto era símbolo de familia. Ahora era monumento a su ego. El tipo que manejaba no era el Juan que me prometía el mundo, era otro, un tiburón con perfume caro y memoria selectiva. Vi su sombra al volante, derecha, confiada, con esa postura de hombre que cree haber ganado, pero por dentro, algo me decía que su calma era fachada, que un tipo que necesita humillar para irse, no se siente tan libre como aparenta. Y aunque su motor sonara fuerte, lo vi vacío, ruidoso, pero vacío. No me vio, o fingió no verme, pero no importaba, porque mientras él avanzaba en su cápsula de éxito, yo estaba ahí, en la calle, viva, dolida, pero presente. Y a veces, eso es más poder del que un hombre como él podría entender. Aún no sabía que el verdadero giro de esta historia estaba en camino, y no venía en un auto último modelo. Cuando el sedán de Juan desapareció en la curva, volví a fijarme en el hombre que se acercaba. Era mayor, flaco, con un bastón torcido y un paso que temblaba. Se detuvo frente a mí, y con una voz ronca pero serena, preguntó: ¿Este autobús va al centro judicial? Asentí con la cabeza, sin pensarlo. Tenía los ojos tristes, como los míos. Le hice un gesto para que se sentara a mi lado. No hablamos mucho. Él respiraba con dificultad y yo tenía un nudo en la garganta que no me dejaba decir ni mi nombre. Aún así, su presencia era humana, y en ese momento, lo único que necesitaba era eso. Una chispa de humanidad entre tanta indiferencia. Me atreví a decirle: ¿podría avisarme cuando venga el autobús? No tengo fuerzas ni para pensar. Él asintió sin hacer preguntas. Fue una petición mínima, casi infantil, pero sentí que si no pedía algo, lo que fuera me iba a romper. Él entendió. No necesitábamos explicarnos, solo acompañarnos en el silencio. Ahí estábamos, dos extraños unidos por la derrota, sentados bajo el mismo sol, esperando un autobús que parecía no llegar nunca. No lo sabía aún, pero ese hombre frágil, ese desconocido con gorra descolorida y mirada profunda, estaba a punto de convertirse en mi aliado más inesperado. Cuando el autobús finalmente apareció, vino sacudiéndose como una lata vieja llena de cuerpos cansados. Se detuvo con un chirrido y una bocanada de humo negro que nos tosió en la cara. Subimos con dificultad, él apoyándose en su bastón, yo cargando a cuestas más que una mochila. Una vida rota. El aire adentro era denso, irrespirable. No había espacio para moverse. La gente se apretujaba como si eso fuera normal. Todos con cara de lunes eterno, miradas perdidas, olor a sudor y resignación. Me sostuve de un caño caliente y oxidado, mientras el chofer arrancaba como si llevara ganado, no personas. El anciano tambaleó. Lo sujeté del brazo sin pensarlo. El ruido, los frenazos, el murmullo constante de quejas mal contenidas. Todo me hizo sentir que ese autobús era una metáfora perfecta de mi vida. Asfixiante, incómodo, lleno de trayectos que nadie quiere hacer, pero que igual se recorren. El viejo a mi lado era el único rostro humano en ese enjambre de indiferencia. Me pregunté si alguno de esos pasajeros también iba rumbo al juzgado, si también llevaban papeles, miedos, traiciones dobladas en sus mochilas. Pensé en Juan, llegando en su sedán con aire frío, mientras yo iba empapada, apretada, invisible. Pero por dentro, yo llevaba algo que él había perdido hace mucho: dignidad. Frente a nosotros, los asientos reservados estaban ocupados por jóvenes absortos en sus celulares, auriculares, muecas de fastidio, cero conciencia del mundo real.
El anciano a mi lado apenas podía sostenerse y nadie se movía, ni uno solo. La escena era brutal. Respeto cero, empatía muerta, indiferencia con asiento propio. Pedí permiso con voz firme, casi cortante. ¿Alguien puede ceder un lugar para él? Nada. Silencio absoluto. Miradas que se deslizaban al piso. Era como gritar en un cementerio emocional. Uno fingió dormir, otra subió el volumen de su música. Me hervía la sangre. No por él solamente, por lo que representaba. Esa imagen, la de un hombre mayor tambaleando en un bus lleno de gente sana e indiferente, era un espejo de lo que vivimos todos los días. Donde el que más necesita, menos recibe. Donde ayudar parece una molestia, y el sufrimiento ajeno se ignora como notificación incómoda. ¿Cómo llegamos a esto? Me acerqué a un chico que no tendría más de 20 y sin pedirlo esta vez, lo miré directo. ¿Le vas a ceder el asiento? Y lo hizo, como por reflejo. No fue un favor, fue justicia básica. El anciano se sentó, suspiró, y me agradeció con una mirada que decía más que 1000 discursos. A veces, el primer acto de dignidad es no quedarte callada. El autobús se detuvo bruscamente en otra parada, y ahí entró él, un hombre aún más mayor, con la piel como papel arrugado y las manos temblorosas. Caminaba lento, muy lento, como si cada paso fuera negociado con el tiempo. El cobrador le gritó: «Suba rápido, abuelo, que no tengo todo el día». Nadie protestó. Todos bajaron la vista. El chofer arrancó sin esperar que se acomodara. El viejo se tambaleó, el bastón se le resbaló, y en ese segundo todos supimos que podía caerse, pero nadie se movió. Ni una mano, ni un gesto. La crueldad era tan sutil que pasaba por normal. El desinterés era tan automático que parecía sistema. Yo me sentí asqueada. Me levanté de golpe. No me importó nada. Me acerqué, lo sostuve del brazo con firmeza y lo ayudé a estabilizarse. El otro anciano, mi compañero de viaje, lo miró con preocupación. Me sorprendió cómo, entre ellos, bastaba una mirada para entenderse. Había una hermandad en esa fragilidad compartida. Logré que se sentara, aunque el asiento no era cómodo. Tampoco lo era la escena. Era una coreografía de abandono, donde los más débiles bailaban solos. Mientras el motor rugía, me prometí algo. Aunque fuera con gestos pequeños, aunque no tuviera fuerza ni plata ni poder, yo no iba a ser parte del coro que calla. Nunca más. En medio de ese viaje asfixiante, algo cambió. Mientras todos seguían encerrados en sus pantallas, yo seguía atenta a los dos hombres mayores. El segundo, el más frágil, no dejaba de temblar. Me acerqué sin pensarlo y le ofrecí agua de mi botella. Me miró con ojos húmedos, como si ese simple gesto fuera una salvación. El primer anciano, mi compañero desde la parada, me tocó el brazo suavemente y dijo: «Usted tiene algo que este mundo ha perdido». No supe qué contestar. Yo no me sentía valiente. Me sentía rota, vacía, sola. Pero él me veía de otra forma. Me veía. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier abogado o sentencia. Había un silencio entre nosotros, pero no era incómodo. Era un silencio denso, lleno de respeto, como si los tres supiéramos que compartíamos algo más grande que un simple trayecto. El dolor, la edad, la pérdida, nos habían hermanado por unos minutos, y por primera vez en días me sentí útil, no como madre ni como esposa, como persona. Ese pequeño acto de bondad, sostener un brazo, compartir agua, hablar con respeto, me devolvió algo que creía perdido, la sensación de valer, de ser alguien en medio del caos. Y sin saberlo, había sembrado algo en ese anciano que, muy pronto, iba a florecer de la forma más inesperada. El autobús frenó otra vez y subieron más pasajeros. Esta vez, una mujer con 2 niños pequeños. Buscó asiento con la mirada desesperada. Pero nada. Uno de los chicos casi se cae cuando el vehículo arrancó. Y otra vez, nadie se movió. Era como si estuviéramos en un mundo donde ceder el lugar era un crimen.
Miré al fondo y vi a un hombre joven, con auriculares enormes y zapatillas caras, ocupando un asiento prioritario. Sin pensarlo, avancé entre los cuerpos y le hablé firme. «Levántese. Hay una madre con niños». Me miró con fastidio, pero lo hice sin levantar la voz. No rogué, ordené, como si la autoridad me hubiera nacido del dolor. El tipo bufó, se levantó como obligado, y la mujer pudo sentarse. Nadie aplaudió, nadie dijo nada, pero sentí algo dentro de mí que se afirmaba, que se reconstruía. No era heroísmo, era justicia básica. A veces, la dignidad no viene de grandes gestos, sino de no permitir pequeñas injusticias, ni una más. El anciano a mi lado me miró con una leve sonrisa. Me dijo, en voz baja, «Ahora sí, usted va a estar bien». No entendí del todo a qué se refería, pero esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Había algo en su tono, algo que parecía más profecía que halago, como si supiera algo que yo todavía no sabía. El autobús avanzaba lento, con ese vaivén que adormece a los cuerpos pero no a la cabeza. El anciano a mi lado, el primero que me había acompañado desde la parada, me observaba de reojo. Finalmente, rompió el silencio. Tiene los ojos tristes, pero camina con firmeza. No fue una pregunta. Fue un diagnóstico exacto. No supe qué decir. Me limité a sonreír con esa mueca rota que usamos para no llorar. Él no insistió. Me ofreció una pastilla de menta y agregó, «A veces, hablar con un extraño es más seguro que con alguien que uno ama». Y ahí me quebré un poquito, porque tenía razón. Con Juan, ya no se podía hablar, ni respirar. Entonces él, sin saber mi historia, empezó a contarme la suya. Había sido maestro, luego juez. Viudo hace años, sin hijos cerca. Contaba con una mezcla de nostalgia y precisión que atrapaba. No necesitaba adornos. Cada palabra era justa. Y en esa conversación, sin nombres ni detalles íntimos, encontré algo que no esperaba. Alivio. Era como si hablar con él me devolviera un poco de cordura. Como si por un momento, alguien validara que mi dolor no era exageración, que lo que estaba viviendo era injusto, brutal, cruel. Y por primera vez, sentí que podía contarle la verdad, aunque fuera en voz baja, aunque me temblaran las manos. Me tomó unos segundos de valor, pero finalmente hablé. No con claridad, no con detalles. Solo dije, voy al juzgado. Mi marido pidió el divorcio. Fue como escupir veneno. No había orgullo en mi voz, solo vergüenza contenida. Me miró en silencio, como si cada palabra pesara. Y luego bajó la cabeza con respeto, no con lástima. No me pidió explicaciones. No dijo, qué pena. Solo respondió, entonces usted va por justicia, no por papeles. Y eso me desarmó. Porque sí, lo que buscaba no era ganar una firma, era que alguien reconociera todo lo que había dado, todo lo que había callado, todo lo que me habían quitado sin derecho. Afuera, la ciudad seguía corriendo, indiferente, pero dentro de ese autobús, dentro de ese pequeño espacio compartido, algo se volvía más íntimo, más humano. Le conté que mi marido me había bloqueado el acceso al dinero, que me trataba como si fuera una carga, una molestia. El anciano solo asintió. No necesitaba más. Y entonces dijo algo que no olvidaré nunca. Hay hombres que se enriquecen con poder, pero se empobrecen como personas. No los envidie. Ellos no tienen paz. Esa frase me sacudió, porque por primera vez en días sentí que alguien estaba de mi lado, sin conocerme, sin pedirme nada a cambio. Cuando el autobús frenó en un semáforo, el anciano me miró de nuevo, esta vez con una intensidad que me incomodó un poco. Luego dijo algo que me dejó helada. Usted no es víctima. Usted es diamante. La están raspando para ver si brilla, y brilla. No supe cómo responder. Me quedé paralizada, tragando en seco. No estaba acostumbrada a que alguien me valorara sin condiciones. Juan solo me quería
si yo era útil, silenciosa, funcional. En cambio, este señor, sin conocer mi historia completa, me veía como algo digno, valioso. Y no lo decía con tono condescendiente, lo decía como si fuera un hecho objetivo, innegable. Me tocó el hombro suavemente y agregó: no deje que el dolor la haga olvidar quién es. Usted construyó mucho más de lo que él podrá destruir. Esa frase me atravesó como un rayo. Porque sí, yo había construido. Yo lo levanté cuando no era nadie. Crié a nuestro hijo. Sostuve la casa. Fui cimiento, aunque él hoy me llamara lastre. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar: ¿y si no soy lo que Juan dice que soy? ¿Y si no soy fracasada ni invisible? ¿Y si aún tengo valor, aunque él ya no lo vea? No respondí. Solo bajé la mirada, pero por dentro, algo empezaba a recomponerse. Tal vez no todo estaba perdido. Cuando el autobús se detuvo frente al edificio judicial, sentí que el corazón se me caía a los pies. Era una estructura fría, gris, con ventanales que no dejaban ver nada adentro. El sol afuera era fuerte, casi hiriente, pero adentro ya se sentía la sombra del juicio. No solo legal, moral, emocional, simbólico. Bajé con cuidado, ayudando al anciano a descender. El bastón resonaba en las baldosas como un metrónomo de lo inevitable. Miré la puerta del juzgado como si fuera una boca que estaba a punto de tragarme. Pensé en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Cada paso, cada lágrima, cada silencio no dicho. Tenía miedo, no lo voy a negar, no del fallo, ni de los papeles. Miedo de enfrentarlo a él, mirarlo a los ojos y ver que ya no quedaba ni una gota de humanidad. Porque cuando el amor muere, no siempre se va. A veces se transforma en algo más oscuro, más cruel. Y Juan ya no era mi esposo, era mi verdugo con corbata. Respiré hondo. El anciano me miró y dijo: no camina sola. Y fue ahí que supe que no se refería solo a él, que había algo más conmigo. El peso de mis verdades, de mis batallas, de mis decisiones. Y eso, en ese lugar de paredes heladas, iba a ser mi armadura. Estaba por agradecerle al anciano su compañía y despedirme, cuando él me interrumpió con una calma absoluta. Voy a entrar con usted. Me sorprendí. No entendía por qué, ni cómo, ni siquiera si eso era posible. Pero su tono era firme. No era una oferta, era una decisión. Y, de algún modo, me tranquilizó. Le dije que no quería causarle molestias, que ya bastante tenía con su edad, su salud, su tiempo. Me miró con una leve sonrisa, casi paternal, y dijo: he visto demasiadas injusticias en mi vida, hoy no quiero quedarme afuera de otra. Sus palabras tenían un peso extraño, como si vinieran de otro tiempo, de alguien que ya había estado ahí muchas veces. Acepté con cierta culpa, pero también con alivio, porque aunque no sabía quién era realmente, su presencia me daba seguridad. A veces, el alma reconoce antes que la mente, y la mía sentía que con él algo iba a estar bien, que no estaba tan sola como creía, que alguien, por fin, estaba dispuesto a caminar a mi lado. Cruzamos la puerta juntos, nadie nos detuvo, nadie preguntó nada, y ahí, justo en ese umbral, sentí algo nuevo. Fuerza, no venganza, no odio, fuerza, porque ahora no solo llevaba conmigo mi historia, llevaba también la mirada de ese hombre que, sin conocerme del todo, había decidido estar. Eso, en un mundo tan frío, era un milagro. No habíamos terminado de cruzar el pasillo cuando lo vi. Juan, impecable. Traje azul marino, camisa perfectamente planchada, perfume caro que se adelantaba a su presencia. Caminaba con un compañero de trabajo, su abogado, claro. Un tipo joven con cara de sarcasmo permanente. Venían hablando y riendo, como si esto fuera un trámite menor. Él me vio, pero no se detuvo. Solo levantó una ceja. Esa misma expresión con la que solía juzgar mis exageraciones. Ahora no había amor, ni pena. Había arrogancia pura.
Se acercó con pasos calculados y soltó: «¡Qué puntual! ¡Milagro!». El abogado rió como si fuera un buen chiste. Yo apreté los dientes. No por lo que dijo, sino por cómo lo disfrutó. Juan ni siquiera disimuló su desprecio. Me escaneó de pies a cabeza. Seguro vio mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, la mochila barata. Yo también lo miré, pero no sus cosas. Lo miré a él, y me di cuenta. Ya no lo amaba. Lo que sentía era otra cosa, algo que dolía menos y aclaraba más. Como cuando ves con luz lo que antes parecía hermoso en la oscuridad. El anciano a mi lado no dijo nada, pero su sola presencia bastaba. Juan lo miró por un segundo, como preguntándose quién era. No saludó. No se presentó. Simplemente se giró hacia la sala de espera, como quien ya tiene la victoria asegurada. Pero aún no sabía lo que le esperaba. Y eso me dio paz. La sala de espera era un rectángulo blanco con bancos de plástico duro y olor a desinfectante barato. Estaba casi vacía, pero Juan se aseguró de llenar el espacio con su presencia. Se sentó frente a mí, abrió su maletín con dramatismo y empezó a pasar papeles como si fuera una estrella de televisión. Todo calculado, todo para exhibirse. No tardó en hablar en voz alta. «Viniste en autobús, ¿no? Te debe haber encantado. Igualita a cuando nos conocimos, ¿no te acordás? Siempre básica». El abogado rió. Los pocos presentes fingieron no escuchar, pero yo vi cómo una mujer mayor apretaba su bolso con incomodidad. Estaban presenciando un espectáculo de crueldad. Yo no contesté, pero él siguió. «¿Ese bolso, todavía lo usás? ¡Qué ternura! ¿Querés que te preste algo para firmar? Capaz ni tenés lapicera». Me dolía. Claro que sí, pero no por sus palabras. Dolía la escena. Dolía que me tratara así, como si todo lo que fui hubiera sido ridículo. Como si los años que le di fueran una broma de mal gusto. El anciano a mi lado lo observaba en silencio, imperturbable, como si supiera que todo eso era apenas el telón de una obra que aún no había comenzado. Yo no lo sabía aún, pero cada una de esas humillaciones estaba siendo anotada, no en un cuaderno, en la conciencia de alguien que no era un simple espectador. Juan sacó una carpeta azul del maletín y la lanzó sobre la mesa entre nosotros. «Acá está todo listo, solo falta tu firma». Dijo eso como quien ofrece una limosna. La carpeta estaba marcada con post-its de colores, resaltadores, números. Era más que un documento, era su plan maestro, dejarme con lo mínimo y marcharse con las manos limpias. «Te estoy dando una oportunidad», agregó. «Esto es generoso, considerando tu situación». Yo abrí la carpeta. Ahí estaba, el reparto frío de lo que habíamos construido juntos. Él se quedaba con la casa, yo, con un auto viejo que ni arrancaba. Él conservaba sus inversiones. Yo, una pensión irrisoria que apenas cubría la luz. Una burla disfrazada de propuesta. No era una negociación, era un ultimátum. Una forma elegante de decirme renuncia a todo y agradecé. Me ardía el estómago. No por lo que ofrecía, sino por lo que implicaba. Que él creía que yo estaba tan rota, tan sola, tan acabada, que aceptaría cualquier miseria. Me había subestimado. No firmé. Solo cerré la carpeta con calma, la empujé hacia él y le dije: «Voy a esperar al juez». Esa frase le cambió la cara, porque no se trataba del dinero. Se trataba de que él ya no me intimidaba, de que la mujer frente a él no era la misma que dejó atrás. Y justo en ese momento, el juez entró a la sala, pero no era un juez cualquiera. Apenas rechacé firmar la carpeta, Juan se levantó de golpe. La sonrisa se le borró y en su lugar apareció algo más primitivo, furia contenida. Se acercó demasiado, como si quisiera rodearme con su sombra, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo, fuerte, con esa presión que conocía de otras veces, cuando aún no me animaba a contar. «Carolina, no hagas papelones. Firma y terminamos con esto», me susurró entre dientes, pero su tono era una amenaza disfrazada. Intenté zafarme con calma, pero él apretó más. Sentí la piel arder.
no solo por la fuerza, sino por el significado. Frente a todos, aún creía que podía controlarme con una sola mano. Fue un segundo eterno. Nadie se movía. El abogado fingía revisar papeles. Los presentes bajaban la mirada. La violencia simbólica se volvió física, y yo sentí una mezcla de vergüenza y rabia. No por estar en esa situación, sino porque él seguía actuando como si yo le perteneciera, como si tuviera derecho a tocarme así. Y entonces, el anciano que me acompañaba, que hasta ahora había sido silencio y presencia, se levantó. No alzó la voz. No corrió. Solo se enderezó con una dignidad que hizo que todo el aire del lugar cambiara. Fue en ese instante que todo comenzó a girar, porque lo que Juan no sabía era quién estaba a punto de intervenir. Juan soltó mi brazo, pero solo porque se sintió observado. Miró al anciano con desdén, sin reconocerlo. Se acomodó el saco y lanzó con tono burlón: ¿Y este? ¿Tu nuevo defensor público? ¿Qué haces con este vagabundo? El murmullo en la sala fue inmediato. El aire se volvió más espeso, y yo supe que había cometido un error. El anciano no respondió al insulto, solo se mantuvo erguido, como si esa ofensa no le tocara en lo más mínimo. Pero no era indiferencia, era temple, porque mientras Juan se reía, una joven funcionaria del juzgado entró corriendo y se detuvo en seco al verlo. Lo miró con los ojos muy abiertos, y entonces todo cambió. «Señor Salvatierra, ¿usted ya está listo para la audiencia?» Todos giraron al escuchar ese apellido, incluido Juan, que frunció el ceño como si el nombre le sonara vagamente. «¿Quién?», preguntó, medio confundido, y la funcionaria, con respeto, respondió: «Él es el juez Salvatierra, maestro del Tribunal de Ética Judicial. Su presencia hoy es excepcional». Ahí, el silencio fue absoluto. Juan se quedó paralizado. El anciano al que acababa de llamar vagabundo era, nada más y nada menos, una leyenda viva de la justicia. Y no solo eso, era el juez que estaría presente en la audiencia más importante de su vida, el que escucharía todo, el que decidiría. Juan dio un paso atrás como si la tierra se abriera bajo sus pies. La arrogancia se le cayó del rostro en segundos. Intentó recuperar el control. Esto debe ser un malentendido. Pero el juez Salvatierra, ya sin la gorra ni el bastón, se quitó el saco gastado y lo colgó con calma. Su voz, cuando habló, fue baja, pero cortante. No es un malentendido. Es una lección que muchos necesitan aprender antes de entrar a una sala de justicia. Caminó hacia el estrado, mientras el abogado de Juan se ponía blanco. Yo no vine a salvar a nadie. Vine a escuchar, a observar, y lo que vi me alcanzó. La frase resonó en las paredes como una sentencia antes del juicio. Juan quiso protestar, balbucear algo, pero ya no importaba. La balanza había cambiado. El juez no necesitaba informes. Lo había visto con sus propios ojos. Su violencia, su desprecio, su soberbia, y de pronto, todo el poder que Juan acumulaba en papeles y poses se deshizo como sal bajo la lluvia. Me senté sin decir palabra. No necesitaba hacerlo, porque por primera vez sentí que la verdad tenía testigos, que la injusticia, esa que me había ahogado por meses, ahora tenía nombre y forma, y estaba siendo enfrentada, no por mí sola, por alguien que entendía que el verdadero poder está en ver lo que otros ignoran. La audiencia fue corta pero letal. Juan no tuvo margen para mentir, ni tiempo para manipular. El juez Salvatierra no solo escuchó, sino que desarmó cada argumento con la precisión de quien ha visto demasiadas injusticias vestidas de legalidad. En menos de una hora, el depredador con corbata quedó reducido a lo que siempre fue, un cobarde bien peinado. El fallo fue contundente. Me devolvieron el acceso a los bienes, reconocieron mis años de aporte, me otorgaron custodia compartida con condiciones estrictas y lo obligaron a hacerse cargo de cada una de sus responsabilidades. Pero lo que más valió fue escucharlo pedir disculpas ante el tribunal, no por remordimiento, por obligación.
Y eso, para mí, fue suficiente. Salí de ese juzgado sin miedo, no porque el sistema fuera perfecto, sino porque ya no era la misma mujer que entró en autobús esa mañana. Había recuperado algo más valioso que dinero o propiedades, la certeza de que valgo, que no estoy sola, que nunca debí haberme callado tanto tiempo, porque lo que me rompió, también me reconstruyó. Y si estás escuchando esto, y sentís que nadie te ve, que nadie te cree, que estás perdiendo la batalla, te digo, resistí. A veces, la justicia llega disfrazada, a veces tarda, pero cuando llega, tiene el rostro de quien supo esperar sin arrodillarse. ¿Y vos? ¿Cuántas veces te callaste para no incomodar? ¿Cuántas veces te hicieron sentir menos por elegir el amor, la familia o la entrega? Mi nombre es Carolina. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.